Piénsenlo por un segundo. En los 2.0 años de historia imperial de China, solo una mujer se atrevió a reclamar el título de emperador. Su nombre era Wu Zishan, y la historia la recuerda como una tirana despiadada que trajo la calamidad a China. Imagina el poder, imagina el peligro. Durante 1300 años, se la ha pintado como la villana definitiva, calculadora, despiadada, y una amenaza para todo el sistema. Pero, ¿y si les dijera que la historia que conocemos es una mentira? Gracias a extraordinarios nuevos descubrimientos arqueológicos, desde templos budistas hasta tesoros perdidos, los expertos están comenzando a ver un panorama muy diferente. ¿Fue Wu Zishan realmente una dictadora malvada? ¿O una de las líderes más incomprendidas de la historia? Hoy vamos a desenterrar los secretos detrás del mito. Esta es la historia de la concubina que lo volcó todo. Quédense, porque la verdad de Wu Zishan es más fantástica de lo que jamás imaginaron. La concubina que volcó el barco. La joven Wu Zishan entró por primera vez a la corte en el año 637 de Anse. Tenía solo 13 años y se unió al harén de concubinas al servicio del emperador Taizong de la dinastía Tong. Taizong tenía más de 100 concubinas, pero Wu pronto se hizo notar. Se decía que era hermosa, encantadora, entretenida, y tenía un verdadero entusiasmo por la vida. Rápidamente ganó el favor del emperador, y su relación se hizo más estrecha. Pero su ambición no se detuvo ahí. Ella demostró ser políticamente muy hábil y muy astuta. Cuando el viejo emperador Taizong murió, Wu Zishan dio un paso sorprendente. Anse convirtió en concubina de su hijo, Gaizong. Finalmente, en 655, Gaizong la nombró su emperatriz. Pero Gaizong era un hombre enfermizo, y gradualmente, Wu se convirtió en el verdadero poder detrás del trono. En 690, con su esposo ya muerto, Wu Zishan salió de las sombras y se declaró formalmente emperador. Este ascenso fue un terremoto político. La idea de que una mujer tuviera tanto poder amenazaba profundamente al establishment. Los cronistas de la época, la mayoría hombres, fueron demoledores. La historia tradicional pinta un cuadro oscuro y sombrío sobre la emperatriz. Una de las historias más brutales que tenemos es que mató a su propio hijo, solo para inculpar a la emperatriz anterior y ascender en la corte. También se nos cuenta que Wu Zishan hizo cortar los brazos y las piernas de sus dos rivales, las metió en una cuba de vino y las dejó desangrarse lentamente hasta morir. Esta narrativa nos pinta la imagen de una víbora calculadora, manipuladora, egoísta y absolutamente despiadada, que solo buscaba el poder. Incluso después de tomar el trono, su reinado fue descrito como despiadado. Para asegurar su dominio, ella exilió a su segundo hijo, Li Xian, acusándolo de traición, y lo forzó a suicidarse con veneno. Una madre matando a su propio hijo para aferrarse al poder. Pero, ¿hasta qué punto estas historias son propaganda? El corazón de la riqueza y la moda, a pesar de las leyendas que tildan su reinado de desastre, la arqueología moderna está desenterrando pruebas que desafían esta versión. Viajemos a Chang'an, la capital de Wu Zishan. Esta ciudad era, en el siglo VII, una metrópolis masiva, con casi 1 millón de personas viviendo dentro de sus murallas y otro millón fuera. Era un centro vibrante, lleno de energía y bullicio comercial. Chang'an no solo era grande, era cosmopolita. Los artefactos encontrados en tumbas de la época, tan como las figuras de músicos y comerciantes, nos muestran la vida en su capital. De hecho, descubrimientos recientes, como mujeres enterradas con ropa de hombre, ya nos insinúan una historia diferente sobre su reinado, y un impulso sin precedentes para la posición de las mujeres. Pero para entender la riqueza de su imperio, debemos mirar un objeto en particular, a la legendaria corona del Fénix, en este tesoro perdido. Escrito en textos antiguos pero nunca antes visto, fue hallado en una tumba que nunca había sido saqueada. Al analizar esta joya, los expertos se quedaron sin aliento. La corona no solo era espectacular, con incrustaciones de nácar, perlas y uvas hechas de vidrio chino, sino que era increíblemente cosmopolita, rica y llena de artículos de lujo y moda. El análisis químico de las piedras de la corona del Fénix revela el verdadero alcance del imperio de Wu Zishan. Tenía cornalina de Uzbekistán, a 2.9 mil. Tenía granate de la India a 3.0 milas, tenía ámbar de Irán a 4.0 milas y, finalmente, marfil de Sri Lanka a 4.5 milas. Esta corona es la encarnación de toda la riqueza que la corte Tang podía atraer. Y la mujer enterrada con este tesoro de valor incalculable, ni siquiera era una princesa. Esto es una clara evidencia de la extraordinaria riqueza de China en ese momento.
¿De dónde venía todo ese dinero? De la ruta de la seda. Para la era de Wu, la seda china, que se producía desde el cuarto milenio antes de Cristo, era tan valiosa como el oro, pero a mediados del siglo VII, los bandidos amenazaban con detener el comercio. La genialidad de Wu Zishun se reveló en su plan maestro. Han construyó puestos militares hasta el interior de Asia Central, asegurando el paso seguro a lo largo de toda la ruta de la seda. Esto no solo enriqueció su imperio, hizo de Shangan una de las primeras ciudades verdaderamente cosmopolitas del mundo. La riqueza que llegaba a China era tan vasta que Wu decidió presumir de ella ante el mundo. Planeó la expansión del Palacio Imperial a una escala nunca antes vista. El resultado fue el Palacio Daming. Imagínense esto. El Palacio Daming era el más grande del mundo y se completó en solo 3 años. Era 2 veces más grande que la antigua Pompeya. Era 5 veces más grande que la ciudad prohibida. Y era 22 veces el tamaño de la Acrópolis. Los emisarios extranjeros llegaban a Shangan y quedaban con la boca abierta, sintiendo que estaban viendo un paraíso en la tierra. Aunque este palacio era una declaración de poder, para Wu Zishan era algo más. El viejo palacio imperial le recordaba su pasado humilde y oscuro, como concubina de 5º rango. Daming fue una oportunidad para reinventarse. Queda claro que Wu Zishun hizo de China una superpotencia global, situándose en el centro de una red de riqueza, comercio e influencia política que se extendía desde Japón hasta el Mediterráneo. La estrategia de la emperatriz y el Buda gigante. ¿Cómo logró esta mujer mantener la estabilidad y la riqueza a pesar de la oposición aristocrática? A través de una combinación de estrategia política magistral y control religioso. En cuanto a la política exterior, el mural encontrado en una tumba cerca de Shangan sugiere que Wu Zishan era una líder internacional respetada. La escena muestra embajadores extranjeros coreanos, mongoles, monjes llegando a la corte en posiciones de subordinación, maravillados por la situación. Wu era una consumada política que veía ventaja en usar la diplomacia en lugar de la guerra. En su política interna, la estabilidad económica fue clave. China había sufrido sequías prolongadas que provocaron hambrunas en el siglo VII. Para combatir esto, Wu Zishan ordenó mejoras en los sistemas de almacenamiento de alimentos. Recientes excavaciones revelan graneros gigantescos en Luoyang, donde el arroz se almacenaba y se redistribuía en tiempos de necesidad. La escala masiva de estos graneros atestigua la capacidad de su régimen. Como administradora eficiente, Wu se aseguró de que su pueblo y sus soldados estuvieran siempre alimentados. Pero Wu Zishan, como mujer, nunca pudo confiar en el apoyo de la aristocracia. Necesitaba aliados entre la gente común, y supo encontrarlos en la religión. Ella patrocinó el budismo, la fe que estaba barriendo China en ese momento, como una forma de complacer al pueblo. Ella ordenó la reconstrucción de templos y pagodas, como la Gran Pagoda del Ganso Salvaje en Shangon. Originalmente construida en 652, ella decidió reconstruirla a una escala mucho mayor después de un terremoto. Los cálculos recientes estiman que la pagoda de Wu alcanzó una altura asombrosa de casi 300 pies de altura. Esto la habría convertido no solo en la pagoda de ladrillo más alta de Asia, sino posiblemente en uno de los edificios más altos del mundo en ese momento. Wu Zishun estaba haciendo una declaración dirigida directamente a su gente. La mayoría de la población era budista, y con esto, ella demostraba que estaba apoyando su fe. Pero su jugada más audaz ocurrió a 250 millas al este de Shangan, en las cuevas de Longmen. Aquí, entre 1.4 cuevas, llenas de más de 100.0 figuras de Buda, se encuentra la imponente estatua del Buda Vairochana, de 57 pies de altura, comisionada por la propia Wu Zishan. La leyenda, y muchos expertos lo creen, sugiere que Wu dio un paso audaz, ordenó que la estatua fuera tallada a su propia imagen. Al poner su imagen en el corazón del budismo, ella se estaba colocando en el centro de la acción religiosa y social. Esto le dio más credibilidad, aprovechando la era del budismo para hacer una declaración de su poder. Además de la religión, Wu Zishun implementó reformas radicales, permitió que los plebeyos se unieran a la administración de su gobierno, alentó a las mujeres a ser empresarias, y por primera vez, permitió a las mujeres chinas divorciarse y casarse libremente. En un acto de descaro impresionante, incluso nombró a una mujer primera ministra llamada Shangguan Wanner. Hizo de China un lugar mejor para las mujeres. La batalla de la historia y el monumento en blanco. Wu Zishan gobernó China durante casi 50 años, logrando un imperio rico, pacífico
con una capital vibrante y cosmopolita, y una población bien alimentada y libre para practicar su religión. Pero, como dijo un experto, ella se convirtió en una amapola demasiado alta. A medida que envejecía, el establishment masculino se acercaba. Aunque su gobierno llegó a su fin cuando tenía 80 años y, en efecto, abdicó manteniendo su sentido de control. La lucha por el poder fue sangrienta. Y sí, parece que algunas historias de su crueldad no fueron solo propaganda. La Dr. Jenny Liu encontró textos que sugieren que Wu pudo haber estado detrás del envenenamiento de su gran nieta, la princesa Yongtai, causando un aborto espontáneo que llevó a su muerte. La princesa llevaba un hijo de 2 clanes fuertes en contienda por el trono, y Wu Zishan pudo haber querido eliminar esa amenaza. Ella fue implacablemente cruel, ejecutando a cientos de miembros de la familia gobernante. La violencia y el terror fueron extremos. Sin embargo, no estaba desprovista de conciencia. Con su mente puesta en la otra vida, Wu buscó el perdón de sus pecados. En el año 700 después de Cristo, en el monte Song, uno de los picos sagrados de China, ella encargó una tablilla de oro. En ella inscribió sus pecados, y la hizo arrojar por la montaña como una forma de absolución. La tablilla decía que ella, la gobernante Wu Shao, comisionó a su sirviente para que fuera al pináculo del monte Song y arrojara la tablilla dorada para expiar su naturaleza pecaminosa. Esto fue un acto ceremonial visible, diseñado para demostrar su arrepentimiento a los demás. Cuando Wu Zishan murió en el año 705, el patriarcado confuciano se puso en acción. Recuerden a Shangguan Wanner, la primera ministra. Los arqueólogos descubrieron que su tumba había sido destruida a propósito y maliciosamente por orden del sucesor de Wu. Esta destrucción fue parte de un proceso intencional para eliminar los vestigios del poder femenino de finales del siglo VII y principios del octavo Han para Oeste. Contragolpe confuciano es clave para entender por qué la historia nos transmitió una imagen tan sombría e incompetente de Wu Zishan. Finalmente, llegamos a su lugar de descanso final, el mausoleo de Chonling. En el camino espiritual hacia su tumba, custodiado por esculturas de guardias imperiales, se encuentra una estela de piedra. Aquí está el enigma más grande de su legado. Por decreto de Wu, esta estela fue dejada en blanco. Ella invitó a los historiadores a escribir sobre sus logros. Por o al final, ellos distorsionaron su historia durante siglos. ¿Qué escribirían hoy los expertos en esa estela en blanco? Algunos dirían que ella fue una gran líder con gran perspicacia política. Otros la calificarían de Jeboji Ujiskolau Maverick, debido a la forma en que obtuvo el poder, y otros argumentarían que la estela en blanco es un monumento perfecto, porque su carrera política, sin precedentes y única, desafió las etiquetas y ha desafiado el veredicto histórico durante 3 años. Lo que sí demostró, de manera innegable, es que en un mundo de hombres, no se necesitaba a un hombre para liderar. Wu Zishan, la mujer que subió de concubina humilde a emperador, superando tradiciones, llenando su imperio de riqueza, y dejando una huella de poder que ni siquiera el tiempo ni sus enemigos pudieron borrar. Si te fascinó esta historia de poder, ambición y revisionismo histórico, déjanos un me gusta y suscríbete para más contenido inédito. ¿Crees que Wu Zishan fue una tirana necesaria? ¿O simplemente una víctima de la propaganda machista? Déjame tu opinión en los comentarios.